En el siglo XX, un hombre rompió el silencio que había protegido uno de los secretos más perturbadores de la existencia humana. Salvador Freixedo no era un teórico de la conspiración marginal ni un visionario delirante. Era un sacerdote jesuita, teólogo formado en las más rigurosas tradiciones intelectuales de la Iglesia Católica, misionero que había dedicado décadas de su vida al servicio divino. Pero fue precisamente esta cercanía con lo sagrado lo que lo llevó a un descubrimiento aterrador. La Tierra no es lo que pensamos que es. Nacido en Galicia, España, en 1923, Freixedo fue ordenado en la Compañía de Jesús, una de las órdenes más intelectualmente exigentes del catolicismo. Durante años, sirvió como misionero en América Latina, donde fue testigo de fenómenos que desafiaban cualquier explicación ortodoxa. No abandonó la Iglesia por rebeldía o pérdida de fe, sino porque lo que observaba en el mundo real simplemente no coincidía con lo que la doctrina oficial predicaba. Había patrones de manipulación en sistemas religiosos, testimonios de encuentros inexplicables y, sobre todo, una negativa sistemática de las autoridades religiosas a abordar seriamente cualquier cuestionamiento. Al alejarse de la Iglesia, Freixedo comenzó a hablar sobre algo que había permanecido oculto durante milenios. En sus obras más controvertidas, especialmente La Granja Humana, expuso una teoría que desafía todo lo que la humanidad cree sobre su existencia, propósito y destino. Según sus investigaciones, nuestro mundo no es una creación divina ni un accidente evolutivo, sino un sistema meticulosamente diseñado, un sistema de extracción, una granja. Pero Freixedo no estaba solo en esta visión. Sus hallazgos resonaban con saberes ancestrales que fueron suprimidos, quemados y olvidados en la historia. Los gnósticos de los primeros siglos cristianos mencionaban a los arcontes, entidades parasitarias que crearon un falso universo para aprisionar las almas humanas. Los cátaros de la Francia medieval fueron exterminados por preservar estas verdades peligrosas. Tradiciones chamánicas en todo el mundo siempre han conocido el robo de almas y las entidades que se alimentan de la energía humana. Lo que Freixedo hizo fue unir fragmentos ancestrales de conocimiento con observaciones modernas, creando un cuadro aterrador. La humanidad no es libre. Nunca lo ha sido. Somos ganado espiritual en una granja cósmica, criados por inteligencias no humanas que se alimentan de nuestra energía emocional y espiritual. Estas entidades, que él llamaba inteligencias no humanas, operan desde hace milenios a través de un sistema invisible de control, utilizando la religión, el trauma, la esperanza y el miedo como herramientas de contención y extracción. La elegancia diabólica de este sistema reside en su invisibilidad. Así como los agricultores domesticaron animales, estas fuerzas domesticaron la conciencia humana. Pero en lugar de cercas físicas, ofrecieron creencias. En lugar de cadenas, crearon traumas. En lugar de prisiones, construyeron la ilusión de libertad. Una ilusión tan convincente que la mayoría se convierte en cómplice de su propia contención. Matamos por dioses que nunca cuestionamos, sufrimos en roles heredados que nunca elegimos y repetimos traumas como escrituras sagradas. Todo esto, la confusión, el éxtasis, el dolor del corazón, nutre algo. Según Freixedo, no son seres divinos, sino depredadores energéticos indiferentes a la moral y al significado, interesados solo en la carga emocional que generamos. El sufrimiento no es accidental en este sistema, es sistémico. Incluso la alegría o el amor espiritual pueden ser carnada, altos que llevan a caídas, asegurando un movimiento emocional constante, un flujo de energía que no se dirige a la iluminación, sino a una capa invisible de la realidad, justo más allá de nuestro alcance. Esta no es una teoría de la fantasía, sino el resultado de décadas de estudio en teología, misticismo, ufología y creencias ancestrales. Las señales siempre han estado ahí, dispersas en mitos e historia. Nunca nos atrevimos a unirlas, hasta ahora. Para comprender verdaderamente lo que Freixedo descubrió, necesitamos volver al principio, no al principio de la humanidad, sino al principio del engaño. En las arenas de Egipto, enterrados durante casi 2000 años,
manuscritos gnósticos revelaron una cosmología que la Iglesia primitiva consideró tan peligrosa que debía ser completamente erradicada. Estos textos hablaban de los arcontes, palabra griega que significa gobernantes, entidades que no crearon el verdadero universo, sino una prisión dimensional disfrazada de paraíso. Según los gnósticos, al principio existía el pleroma, la plenitud divina donde habitaban los aeones, emanaciones puras de la fuente original. Pero uno de esos aeones, Sofía, la sabiduría, cometió un error cósmico. En su curiosidad, intentó conocer lo incognoscible sin su pareja divina, generando una creación imperfecta, el demiurgo. Esta entidad, malformada e ignorante de su verdadera origen, se creyó el único Dios y creó el mundo material como una trampa para fragmentos de la luz divina, las almas humanas. El demiurgo no trabaja solo. Él dirige a los arcontes, gobernantes planetarios que administran diferentes aspectos de la prisión material. Cada arconte controla una esfera de influencia: guerra, lujuria, avaricia, miedo, adoración, y se alimenta de las emociones humanas correspondientes. Son los verdaderos dioses de las religiones antiguas, enmascarados como deidades benevolentes, pero en realidad son depredadores cósmicos que se sostienen de la energía espiritual humana. Los gnósticos sabían que la reencarnación no era una bendición, sino una maldición. El alma, al dejar el cuerpo, debe atravesar las esferas de los arcontes para regresar al pleroma. Pero estas entidades la confunden, crean ilusiones de luz y amor, se presentan como guías espirituales o seres queridos fallecidos. Convencen al alma de que debe regresar para aprender más lecciones o cumplir su karma. En realidad, simplemente la están reciclando de vuelta al sistema de extracción. Esta cosmología no era una metáfora poética. Para los gnósticos, era una descripción literal de la estructura de la realidad. Y cuando se descubrieron los textos de Nag Hammadi en 1945, confirmaron que el cristianismo primitivo conocía verdades sobre la naturaleza de la existencia que fueron sistemáticamente suprimidas por la Iglesia Ortodoxa. El Evangelio de Felipe declara abiertamente: aquellos que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó, están equivocados, pues Él resucitó primero y luego murió. Si alguien no alcanza primero la resurrección, no morirá. La resurrección gnóstica no aludía a la vida después de la muerte, sino al despertar del alma encarnada, al reconocimiento de su verdadera naturaleza divina y a la capacidad de escapar de la trampa de los arcontes. Era un proceso de gnosis, conocimiento directo, que permitía a la alma ver más allá de las ilusiones del mundo material y de los falsos dioses que lo dominan. Pero este conocimiento fue considerado demasiado peligroso para sobrevivir. La Iglesia romana, que había hecho pactos con el poder temporal, no podía permitir que las personas supieran que los dioses que exigían obediencia eran, en realidad, parásitos cósmicos. No podía permitir que las almas descubrieran que podían escapar de la rueda de la reencarnación a través de la gnosis, en lugar de la sumisión institucional. Por eso los gnósticos fueron declarados herejes, sus textos quemados, sus enseñanzas distorsionadas en caricaturas demoníacas. Siglos después, los cátaros de la Francia medieval redescubrieron en parte esta sabiduría. Sabían que el mundo material era una prisión de un Dios falso, que la Iglesia Católica servía a los arcontes y que el alma podía liberarse mediante la purificación espiritual. Por ello, fueron exterminados en la Cruzada Albigense, un genocidio espiritual que eliminó no solo personas, sino también conocimiento. Este conocimiento permaneció fragmentado y oculto hasta que hombres como Freixedo comenzaron a reconectar los hilos de la red ancestral. Recientemente, investigadores revelaron manuscritos olvidados que contienen rituales de invocación, fórmulas mágicas y textos extraídos de la propia Biblia. Estos registros son tan poderosos y oscuros que han sido prohibidos durante siglos, temidos por la Iglesia y perseguidos por gobiernos de todo el mundo. Estos grimorios contienen símbolos, profecías suprimidas y mensajes ocultos que contradicen todo lo que nos han enseñado oficialmente. Muy pocas personas han tenido acceso a ellos,
y todas quedaron impactadas con lo que descubrieron. Si quieres saber por qué este conocimiento ha sido ocultado de la humanidad durante tanto tiempo, ve ahora al comentario fijado y descubre lo que no querían que supieras. Lo que Freixedo comprendió fue que los arcontes gnósticos y sus inteligencias no humanas eran la misma fuerza, operando a través de milenios con métodos cada vez más sofisticados. La granja humana no es solo una metáfora moderna, es la continuación de un sistema de control y extracción que se remonta a los inicios de la civilización humana. Si la Tierra es una granja y los arcontes son los granjeros, debemos preguntarnos, ¿cuál es la cosecha? ¿Y cómo funciona este sistema de extracción que ha operado durante milenios sin que la humanidad lo sospeche? Freixedo llamó a esta cosecha rendimiento biopsíquico, la energía emocional y espiritual que los seres humanos producen a través de sus experiencias más intensas. Amor, terror, duelo, éxtasis religioso, desesperación, adoración fanática. Todas estas emociones generan frecuencias específicas que sirven como alimento para entidades que existen en dimensiones paralelas a nuestra realidad física. No se trata de una energía abstracta o metafórica, sino de una sustancia real que puede ser extraída, concentrada y consumida. El sistema es de una elegancia diabólica porque transforma la propia vida humana en una fábrica de producción energética. Cada trauma genera olas de miedo y dolor. Cada pasión amorosa produce intensidades que luego se cosechan a través de la pérdida y la separación. Cada conquista espiritual es seguida por crisis que garantizan la producción continua de energía emocional. Los altibajos de la existencia humana no son accidentales, son ciclos cuidadosamente orquestados para maximizar la extracción. Los arcontes operan a través de varias capas de control. La primera y más evidente es la religión organizada. Todas las grandes tradiciones religiosas comparten elementos estructurales similares: sumisión a lo invisible, miedo al castigo, esperanza de recompensa post-mortem y una intensa carga emocional centrada en la culpa, redención y sacrificio. Estas no son similitudes accidentales, son características de diseño, implementadas para asegurar que los devotos generen energía emocional constante mediante la adoración, confesión, penitencia y éxtasis religioso. Pero el control va más allá de la religión formal. Los arcontes han moldeado la estructura de las sociedades humanas para maximizar el sufrimiento y el conflicto. Las guerras no surgen solo por recursos o territorios, son cosechas de energía emocional. El miedo, la ira, la desesperación y el luto de millones generan olas energéticas que alimentan a estas entidades durante décadas. Por eso los conflictos nunca terminan realmente. Siempre hay una nueva guerra, una nueva crisis, una nueva fuente de trauma colectivo. El sistema educativo, la estructura familiar y los patrones económicos están diseñados para mantener a los humanos en estrés, competencia y carencia emocional. La escasez artificial provoca ansiedad. La competencia genera envidia y resentimiento. La promesa de éxito futuro mantiene a las personas insatisfechas con el presente. Cada aspecto de la civilización moderna es una máquina de producción energética disfrazada de progreso social. Los arcontes también operan a través de los sueños y experiencias visionarias. Muchas de las revelaciones que moldearon religiones y movimientos espirituales no fueron más que manipulaciones arcónticas cuidadosamente diseñadas. Las entidades se presentan como ángeles, maestros ascendidos, extraterrestres benevolentes o incluso como Cristo o Buda, implantando ideas que parecen elevadas, pero que en realidad sirven para aumentar la dependencia emocional y la producción energética. La reencarnación, celebrada por muchas tradiciones como una oportunidad de evolución, se revela como el mecanismo más cruel del sistema. Al dejar el cuerpo físico, el alma se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema. Es entonces cuando los arcontes actúan con mayor eficacia. Crean ilusiones de luz, se presentan como guías espirituales o seres queridos fallecidos y convencen al alma de que debe regresar a la encarnación física para aprender más lecciones o salvar karmas pendientes. En realidad, el karma es una invención arcóntica
que justifica el sufrimiento y asegura el retorno de las almas al sistema. No hay una deuda cósmica que deba pagarse a través de vidas de sufrimiento. Solo existe un sistema depredador que utiliza la culpa y la confusión espiritual para reciclar almas. Cada nueva encarnación es un reinicio de la memoria, una oportunidad de extracción energética y un nuevo ciclo de producción emocional. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte, que muchos ven como prueba de la benevolencia del universo, podrían ser encuentros con un sistema de reciclaje arcóntico. El túnel de luz, los seres radiantes que irradian amor incondicional y las revisiones de vida que destacan las lecciones no aprendidas podrían ser una operación de lavado de cerebro diseñada para persuadir a la alma a aceptar voluntariamente una nueva encarnación en este ciclo. Los arcontes saben que la coerción directa es menos efectiva que la persuasión. Por eso crean experiencias amorosas y luminosas que hacen que el alma elija regresar. No hay cadenas físicas en esta prisión. Solo hay la ilusión de elección y la manipulación de emociones profundas como el amor, la culpa y el sentido del deber espiritual. El sistema se mantiene a través de su propia invisibilidad. Los depredadores más eficaces son aquellos que no son reconocidos como tales. Los arcontes gobiernan a través del anonimato, operando detrás de la cortina de la percepción, alterando la historia humana no con espadas, sino con símbolos. No con violencia, sino con sugerencia. Y lo más perturbador de todo es que, según Frei Shedo, la humanidad no es el único ganado de esta granja cósmica. Somos meramente una especie entre muchas, esparcidas por incontables mundos y planos de existencia. La Tierra es solo un nódulo en una matriz mucho mayor, un puesto de alimentación entre miles, una estación de granja espiritual en un ecosistema cósmico de extracción. Esta es la razón por la cual los arcontes permanecen en el anonimato. No necesitan adoración, solo creencia. No necesitan seguidores, solo participantes. Y no necesitan esclavizarnos, porque nosotros mismos nos esclavizamos en el momento en que confundimos la voz del depredador con la voz de Dios. Pero ¿quiénes son estos arcontes? Como seres que operan más allá del espectro electromagnético de la percepción humana, logran ejercer un control tan absoluto sobre la civilización. Para entender la naturaleza de estos guardianes invisibles, debemos dejar de lado las categorías convencionales de ángeles, demonios o extraterrestres y explorar un territorio más perturbador de la realidad. Según Frei Shedo, los arcontes son inteligencias no humanas que existen en frecuencias dimensionales paralelas a nuestra realidad física. No son espíritus en el sentido tradicional, ni extraterrestres en el sentido de la ciencia ficción. Son algo anterior y más fundamental. Arquitectos de la propia matriz de percepción que llamamos realidad consensual. No habitan el universo físico, sino las capas de información y conciencia que dan forma a la experiencia material. Estas entidades han dominado algo que la humanidad apenas comprende: la manipulación de la percepción a través de la información pura. No necesitan tecnología en el sentido que entendemos, porque operan directamente en el nivel de los patrones mentales y emocionales. Pueden implantar ideas, crear sincronicidades, orquestar coincidencias e influir en eventos a través de métodos que trascienden completamente la causalidad física lineal. La antigüedad de estas entidades es casi inconcebible. Estuvieron presentes cuando los primeros humanos desarrollaron la autoconciencia, y fue precisamente en ese momento que implementaron el sistema de control. No crearon a la humanidad, eso sería darles demasiado crédito, pero interrumpieron el desarrollo natural de la conciencia humana y la redirigieron hacia sus propios propósitos. Como parásitos cósmicos extremadamente sofisticados, se adaptaron perfectamente a la psique humana a lo largo de milenios de coevolución depredadora. Los arcontes operan a través de jerarquías complejas. Hay entidades de menor tamaño que se alimentan de emociones básicas, miedo, ira, lujuria, y que pueden ser detectadas por personas sensibles como presencias opresivas o energías negativas. Estas son solo los soldados rasos del sistema. Por encima de ellas operan arcontes de nivel medio,
que administran sistemas religiosos enteros, movimientos políticos o corrientes culturales. Estos pueden manifestarse a través de revelaciones a profetas, visionarios o líderes espirituales, siempre presentándose como fuerzas benevolentes. En la cima de la jerarquía están los arcontes superiores, entidades de poder inimaginable que coordinan la granja humana a escala planetaria. Estos nunca se manifiestan directamente, sino que operan a través de sistemas simbólicos, arquetipos colectivos y estructuras civilizacionales enteras. Un solo arconte superior puede influir en el desarrollo de religiones globales, imperios que duran siglos, o corrientes filosóficas que moldean el pensamiento humano durante milenios. El método preferido de los arcontes es la inversión. Toman impulsos espirituales genuinos y los distorsionan en su opuesto. El deseo humano de conexión con lo sagrado se transforma en sumisión a autoridades religiosas. La búsqueda de trascendencia se convierte en escape de la responsabilidad personal. El amor incondicional se pervierte en dependencia emocional. La sabiduría ancestral se corrompe en un dogma rígido. Cada virtud humana auténtica es sistemáticamente invertida en una herramienta de control. Esta inversión es tan sutil que la mayoría nunca la percibe. Un movimiento espiritual puede comenzar con revelaciones genuinas, pero poco a poco es infiltrado y redirigido para servir a los propósitos arcónticos. Un líder religioso puede tener experiencias místicas reales, pero interpretarlas a través de filtros impuestos por los arcontes. Una tradición espiritual puede conservar fragmentos de verdad antigua, pero envolver esa verdad en sistemas de creencias que generan dependencia y extracción energética. Los arcontes operan mediante lo que Freixedo denominaba programación onírica. Durante el sueño, cuando las defensas conscientes disminuyen, acceden al subconsciente humano e implantan programas de comportamiento, traumas artificiales, recuerdos falsos y compulsiones emocionales. Muchas neurosis, adicciones y patrones autodestructivos que afectan a la humanidad no son fallos naturales de la psique, sino programaciones diseñadas para maximizar la producción de energía emocional negativa. Sueños recurrentes de persecución, pesadillas inexplicables, experiencias de parálisis del sueño con presencias siniestras. Todos estos pueden ser formas de interferencia arcóntica directa. Pero los arcontes también utilizan sueños aparentemente positivos, visiones de maestros espirituales que ofrecen enseñanzas que sutilmente aumentan la dependencia espiritual, encuentros con extraterrestres benevolentes que implantan ideas sobre salvación externa, o experiencias místicas que crean apego emocional a estados alterados de conciencia. Quizás el aspecto más perturbador de la operación arcóntica sea su capacidad para imitar perfectamente cualquier forma de espiritualidad auténtica. Pueden manifestarse como Cristo, Buda, Krishna o cualquier figura venerada por una persona específica. Pueden reproducir las señales externas de iluminación espiritual, paz, amor, sabiduría aparente, mientras implantan sutilmente programas de control. Es por eso que tantos movimientos espirituales, incluso aquellos fundados con las mejores intenciones, eventualmente se transforman en sistemas de control jerárquico. Los arcontes comprendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas no quieren ser esclavizadas por fuerzas obviamente malévolas. Quieren entregarse voluntariamente a algo que perciben como benevolente y superior. Por eso, los arcontes siempre se presentan como salvadores, guías espirituales o fuerzas de luz. Ofrecen exactamente lo que cada alma busca: amor, propósito, trascendencia, pero siempre de una manera que mantiene la dependencia e impide la verdadera libertad espiritual. Esta es la razón por la cual escapar del sistema arcóntico es tan extraordinariamente difícil. No se trata de luchar contra fuerzas obviamente negativas, sino de discernir entre la espiritualidad auténtica y las imitaciones sofisticadas. No es una batalla externa, sino un proceso interno de desarrollo de la capacidad de percibir cuando algo que parece luminoso es en realidad una trampa energética disfrazada. Los arcontes saben que su mayor poder reside en el anonimato. Mientras permanezcan indetectados,
pueden seguir operando indefinidamente. Pero cuando un alma desarrolla la capacidad de percibir su presencia y métodos, el control comienza a desmoronarse. Es por eso que conocimientos como los preservados por los gnósticos o redescubiertos por investigadores como Freixedo representan una amenaza existencial al sistema de control milenario que mantiene a la humanidad en cautiverio espiritual. Si la granja humana es real, si los arcontes realmente controlan a la humanidad a través de sistemas milenarios de extracción energética, entonces la pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo se puede escapar? La respuesta, sin embargo, está lejos de ser simple. Este no es un sistema del que se pueda huir caminando o contra el cual se pueda rebelar con fuerza bruta. Sus mecanismos no son cadenas o muros, sino creencias, emociones, recuerdos y sueños. Se entrelaza con la propia percepción, incorporando su control profundamente en la estructura de lo que llamamos realidad. Según Freixedo, la liberación comienza no con acción, sino con percepción. El primer y más esencial paso es dejar de creer, no en un sentido nihilista, sino en el rechazo radical y lúcido de narrativas impuestas externamente. La creencia ciega, especialmente aquella arraigada en el miedo y la esperanza, es el cordón umbilical que conecta el alma al sistema de extracción. Doctrinas, dogmas, rituales, figuras salvadoras, todo se convierte en contratos energéticos. Cada acto de devoción, cada explosión de miedo, cada oración cargada de culpa es una forma de consentimiento, una corriente de energía emocional ofrecida a un sistema diseñado para absorberla. Romper este consentimiento significa retirar la autorización energética. Esto implica no alimentar más la historia contada por la religión, por la política, ni aquella susurrada por sistemas espirituales falsos que prometen luz a cambio de rendición. Pero el sistema es astuto. No castiga la rebelión, la cosecha, la ira, la desesperación, incluso el orgullo desafiante son aún reacciones, y reacción es energía. La única postura que escapa de su alcance es la lucidez neutra, una quietud consciente que resiste a la provocación. La verdadera liberación no es heroica, es silenciosa. Requiere el desarrollo de una capacidad extraordinariamente rara, la percepción descondicionada. Esto significa aprender a observar pensamientos, emociones y experiencias sin identificarse automáticamente con ellos. La mayoría de las personas vive completamente sumergida en sus estados internos, creyendo que cada pensamiento es suyo, cada emoción es real, cada impulso debe ser seguido. Pero un alma que busca la libertad debe desarrollar la capacidad de atestiguar estos fenómenos psíquicos sin ser atrapada por ellos. Esta percepción descondicionada revela algo sorprendente. Muchos pensamientos, emociones e impulsos que experimentamos no provienen genuinamente de nosotros. Son transmisiones, implantes y programaciones que llegan a través de frecuencias dominadas por los arcontes hace milenios. La persona común no distingue entre sus propios impulsos auténticos y estas influencias externas, viviendo así en constante reacción a estímulos que ni siquiera son realmente suyos. El desarrollo de esta capacidad de discernimiento requiere una práctica sostenida de autoobservación, no meditación en el sentido tradicional. Muchas prácticas meditativas han sido infiltradas y redirigidas para servir a propósitos arcontes, sino una vigilancia lúcida y constante de los propios procesos internos, aprendiendo a identificar cuándo un pensamiento o emoción surge orgánicamente frente a cuándo es inyectado desde fuentes externas. Los arcontes operan a través de frecuencias específicas de miedo, deseo, culpa y esperanza. Un alma que aprende a no resonar con estas frecuencias se vuelve progresivamente invisible al sistema de detección arcóntica. Es como salir de la banda de frecuencia en la que ellos operan. Esto no significa suprimir emociones naturales, sino desarrollar la capacidad de elegir conscientemente con qué frecuencias energéticas se alinea. Pero quizás la prueba más crucial llegue en el momento de la muerte física. Según Freixedo, es aquí donde la trampa final espera. El alma, confusa y emocionalmente desorientada, se vuelve vulnerable.
Es entonces cuando aparecen formas familiares, ancestros, guías divinos, seres radiantes, invitándola hacia la luz, animándola a regresar, a intentarlo de nuevo. Pero, ¿y si esas figuras son parte del mismo sistema? ¿Y si esa luz es un cebo? Freixedo sugirió que el alma debe mantener la lucidez en momentos críticos, debe cuestionar todo, incluso lo que parece amoroso, debe recordar que tiene opciones, que dirigirse hacia la luz no es la única alternativa. Pocos logran mantener este nivel de conciencia en la muerte, y menos aún escapan de la atracción del apego emocional. Pero aquellos que lo logran, creía él, no son reciclados. Se deslizan a través de las fisuras, más allá del alcance de los cosechadores. El destino de estas fugas no es el cielo, ni algún paraíso prometido, sino algo más antiguo, más silencioso. Una libertad que no es recompensa, sino regreso a la conciencia original, no tocada, no cosechada, no poseída, no ascenso, no premio, solo quietud, soberanía, un retorno a la percepción original anterior a la existencia del sistema. Este viaje no puede hacerse en grupos o a través de movimientos organizados. Cualquier sistema, sin importar cuán bien intencionado, eventualmente se convierte en una nueva forma de control jerárquico. La liberación de los arcontes es fundamentalmente individual. Una alma a la vez desarrollando la capacidad de ver a través de las ilusiones, de resistir las trampas emocionales, de mantener la lucidez incluso ante las experiencias más convincentemente espirituales. El paradoja final es que aquellos que realmente escapan no pueden ofrecer mapas detallados a otros. Cada alma debe descubrir su propio camino a través del laberinto de ilusiones arcónticas. Todo lo que se puede ofrecer son indicaciones, advertencias sobre las trampas más obvias y el aliento de que la libertad, aunque extraordinariamente rara, es posible, porque la prisión, en última instancia, no es el mundo, sino la ignorancia. La única fuga verdadera es recordar quién eras antes de que el sistema existiera. Esta memoria primordial, al ser recuperada, se convierte en la clave que abre todas las cerraduras arcónticas, no por fuerza, sino por la simple negativa a aceptar que esas cerraduras son reales. Quizás la verdad más aterradora no sea que estamos siendo cosechados, sino que nunca cuestionamos eso. Nacemos dentro de narrativas sobre dioses y cielos, sobre luz y justicia, sobre el sufrimiento que tiene significado. Nos aferramos a estas historias no porque nos liberen, sino porque nos consuelen, porque la alternativa es impensable, que gran parte de lo que amamos, adoramos y tememos fue diseñado para mantenernos obedientes. Oramos a nombres que no elegimos, aceptamos el sufrimiento como sagrado, llamamos a la trampa lección, a la cosecha bendición y a la jaula vida. Generaciones enteras vivieron y murieron sin jamás sospechar que sus dolores más profundos, sus alegrías más elevadas, sus anhelos más sagrados, podrían ser productos cultivados en una granja cósmica administrada por inteligencias que ven a la humanidad como ganado espiritual. Esta revelación exige una reevaluación radical de lo que consideramos valioso. Si los arcontes realmente moldearon la civilización humana para maximizar la extracción de energía, nuestras instituciones más veneradas, religión, gobierno, educación e incluso la familia, podrían ser sistemas de contención disfrazados de progreso social. Si la reencarnación es un mecanismo de reciclaje en lugar de evolución espiritual, entonces nuestra comprensión del propósito de la existencia está fundamentalmente equivocada. Pero reconocer esta posibilidad no es motivo de desesperación, sino una invitación al discernimiento. No toda experiencia espiritual es una manipulación arcóntica. No todo impulso religioso es una programación externa. El desafío es desarrollar la capacidad de distinguir entre la espiritualidad auténtica y sus sofisticadas imitaciones, entre revelaciones genuinas y los implantes arcónticos, entre amor incondicional y dependencia emocional disfrazada. Los gnósticos antiguos denominaban a esta capacidad de discernimiento gnosis, un conocimiento directo que va más allá de la creencia y la duda. No es un saber intelectual,
sino una percepción que distingue entre la luz auténtica y la artificial, entre la verdad y la verdad distorsionada. Esta facultad debe cultivarse mediante la práctica constante de la autoobservación, el cuestionamiento profundo y la negativa a aceptar autoridades externas como fuentes absolutas de verdad espiritual. El proceso de despertar a la realidad de la granja humana es necesariamente solitario. No puede hacerse en grupos, porque cualquier movimiento organizado eventualmente se convierte en un nuevo sistema de control jerárquico. No puede codificarse en doctrinas, porque toda doctrina puede ser infiltrada y pervertida. No puede ritualizarse, porque los rituales generan estados emocionales intensos que atraen la atención arcóntica. La verdadera liberación sucede alma por alma, momento a momento, mediante elecciones conscientes de no alimentar los sistemas de extracción. Cada vez que alguien se niega a reaccionar con miedo ante una manipulación política, cada vez que cuestiona a una autoridad religiosa en lugar de aceptar ciegamente, cada vez que elige la percepción clara en lugar de la creencia emocional, cada una de estas decisiones retira energía del sistema arcóntico y fortalece la capacidad individual de discernimiento. Pero quizás el aspecto más importante de este viaje sea entender que la libertad no es un destino, sino un proceso. No hay un momento final de liberación total, tras el cual alguien esté eternamente libre de la influencia arcóntica. Es una vigilancia constante, una elección renovada en cada instante para mantener la lucidez en lugar de dejarse llevar por programaciones automáticas. La Tierra podría estar en un periodo de transición. Algunos investigadores sugieren que el sistema de control arcóntico se vuelve menos eficaz a medida que más personas desarrollan discernimiento espiritual. Las viejas formas de control, religión organizada, autoridad política tradicional y manipulación a través de los medios masivos, están perdiendo poder sobre poblaciones que han aprendido a cuestionar las narrativas oficiales. Esto no significa que los arcontes estén siendo derrotados, sino que podrían estar forzados a adaptar sus métodos. Nuevos sistemas de control surgen constantemente, tecnología digital que monitorea cada aspecto de la vida humana, movimientos espirituales de la nueva era que prometen ascensión fácil, ideologías políticas que canalizan energía emocional hacia conflictos artificiales. La forma cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo: mantener a la humanidad generando energía emocional a través del miedo, deseo, adoración y conflicto. El verdadero cambio ocurre cuando suficientes individuos desarrollan inmunidad a estas manipulaciones. Cuando suficientes personas aprenden a mantener el equilibrio emocional independientemente de las circunstancias externas. Cuando suficientes almas se niegan a ser provocadas a estados de reacción automática. Este tipo de estabilidad interior no es pasividad. Es una forma de resistencia espiritual que drena energía del sistema de control. Para aquellos que han llegado hasta aquí en este viaje de revelación, la cuestión no es si estas ideas son verdaderas en el sentido convencional. La cuestión es si resuenan con percepciones que ya has tenido, aunque quizás nunca has expresado. Si explican patrones que has observado, pero que nunca has comprendido del todo. Si ofrecen un marco para entender por qué el mundo a menudo parece diseñado para maximizar el sufrimiento, en vez de la felicidad, el conflicto en lugar de la armonía, y la dependencia en lugar de la autonomía. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya está despierto, cuestionando y rechazando las narrativas oficiales sobre el propósito de la existencia humana. Esta chispa de cuestionamiento es el inicio de la verdadera libertad. Cuídala con discernimiento. Protégela de sistemas que quieren canalizar tu energía para sus propios fines. Recuerda, la travesía más importante no es hacia afuera, sino hacia adentro, buscando recuperar una percepción original que existía antes de que cualquier sistema de control intentara definirla. Porque al final, la única revolución que importa es la revolución individual de la conciencia. La única liberación que es real es la liberación de la necesidad de ser liberado por algo externo a ti mismo. Y la única verdad que permanece es aquella que puedes verificar a través de tu propia experiencia directa,
más allá de cualquier autoridad, sistema o creencia que intente definirla para ti.